que revela la organización de un reino, con sus 12 gobernadores y una provisión diaria que sostenía a miles de personas, sobre la sabiduría práctica que Dios concede a quienes gobiernan con justicia. ¿Puede una casa construida por manos humanas contener al Dios que los cielos no pueden abarcar? ¿Y qué significaba entonces aquel templo de piedra y oro para el pueblo de Israel? ¿Qué clase de rey trabaja 14 años en su propia casa y solo 7 en la casa de Dios? ¿Y qué nos enseña este contraste sobre las prioridades humanas y la paciencia divina? Reciban un cordial saludo de sabiduría y gloria, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Quien les habla es el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela. Si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita para recibir cada audio, y regálanos ese like que nos ayuda a difundir la santa palabra de Dios. En la sesión pasada comenzamos el libro de Primera de Reyes con los capítulos 1 al 3. Contemplamos las intrigas de Adonías por el trono, la unción de Salomón, la sabiduría que el joven rey pidió en sueños, y el famoso juicio de las 2 madres. Hoy continuamos en el mismo libro. Salomón está ahora firmemente establecido en el trono, y Dios le ha dado paz en todas las fronteras. La Escritura nos lleva ahora a Primera de Reyes, capítulos 4, 5, 6 y 7. El capítulo 4 describe la organización del reino de Salomón. Se enumeran los 12 gobernadores que proveían de alimentos al rey y a su casa, cada uno un mes al año. La lista de oficiales incluye a Azarías, Zabdiel y otros. También se nos dice que la sabiduría de Salomón era mayor que la de todos los sabios de Oriente, y que componía 3000 proverbios y 1005 cantares. El reino vivía en paz y seguridad, cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. El capítulo 5 relata la alianza entre Salomón e Hiram, rey de Tiro. David no había podido construir el templo porque era hombre de guerra, pero Salomón, hombre de paz, recibe el encargo. Hiram envía madera de cedro y ciprés, y sus obreros. Salomón envía trigo y aceite a cambio. También recluta 30.000 hombres de Israel para trabajar en el Líbano por turnos, y 80.000 canteros en las montañas. El capítulo 6 narra la construcción del templo. Comienza en el 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Sif. El templo medía 60 codos de largo, 20 de ancho y 30 de alto. Estaba hecho de piedras labradas y madera de cedro recubierta de oro. El lugar santísimo, Debir, medía 20 codos. Querubines de madera de olivo recubiertos de oro se colocaban en el interior. La palabra de Jehová vino a Salomón: si anduvieres en mis estatutos, yo habitaré entre los hijos de Israel. El templo fue terminado en 7 años. El capítulo 7 describe la construcción de la casa de Salomón, que tardó 13 años. También se construye la casa del bosque del Líbano, el pórtico de las columnas, y la sala del trono. Luego, Hiram, el artífice de bronce, fabrica las 2 columnas de bronce, Jaquín y Boaz, el mar de bronce, una enorme fuente sostenida por 12 bueyes, las 10 basas móviles con sus fuentes, y todos los utensilios del templo, calderos, palas y cuencos. Queridos hermanos, estos capítulos nos muestran la gloria del reinado de Salomón y la majestuosidad del templo. Pero todo esto es una sombra de realidades mayores. El verdadero templo es Cristo, y nosotros somos piedras vivas en su casa espiritual. Prestemos atención ahora a la lectura de Primera de Reyes, capítulos 4 al 7. Primera de Reyes 4. Reinó, pues, el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios; Josafat hijo de Ahilud, canciller; Benaía hijo de Joiada sobre el ejército; Sadoc y Abiatar, los sacerdotes; Azarías hijo de Natán, sobre los gobernadores; Zabud hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey; Aizar, mayordomo; y Adoniram hijo de Abda, sobre el tributo. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos: el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macás, en Saalbim, en Bet-Semes, en Elón y en Bet-Anán, el hijo de Gis de Narubot. Este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat hija de Salomón, Baana hijo de Ahilud en Taanac y Megiddo, en toda Bet-Sean, que está cerca de Zaretán, más abajo de Jezreel, desde Bet-Sean hasta Abel-Meola,
y hasta el otro lado de Jocmam, el hijo de Heber en Ramot de Galaad. Este tenía también las ciudades de Jair hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob que estaba en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab hijo de Iddo en Maanaim, Aimaas en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat hija de Salomón. Baana hijo de Usai, en Aser y en Alot. Josafat hijo de Parúa, en Isaacar. Simei hijo de Ela, en Benjamín. Heber hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón rey de los amorreos y de Ag rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, corzos y aves gordas. Porque él señoreaba en toda la región al oeste del Eufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros, y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón, y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso 3.000 proverbios, y sus cantares fueron 1.005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Primera de Reyes 5. Pacto de Salomón con Hiram. Hiram rey de Tiro envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram: Tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora, que me corten cedros del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te daré por tus siervos el salario que tú dijeres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera, y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: He oído lo que me mandaste a decir, yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio, pues, Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Jehová, pues, dio a Salomón sabiduría como le había dicho, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre ambos. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000, cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano, y 2 meses en sus casas, y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Tenía también Salomón 70.000 que llevaban las cargas, y 80.000 cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas,
para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram, y los hombres de Gebal, cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Primera de Reyes 6. Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró, pues, la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro, desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas, y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul,
que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias, y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. Primera de Reyes 7. Otros edificios de Salomón. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años, y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas de cedro sobre las columnas. Y estaba cubierta de tablas de cedro arriba sobre las vigas, que se apoyaban en 45 columnas, cada hilera tenía 15 columnas. Y había 3 hileras de ventanas, una ventana contra la otra en 3 hileras. Todas las puertas y los postes eran cuadrados, y unas ventanas estaban frente a las otras en 3 hileras. También hizo un pórtico de columnas, que tenía 50 codos de largo y 30 codos de ancho, y este pórtico estaba delante de las primeras, con sus columnas y maderos correspondientes. Hizo asimismo el pórtico del trono en que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo. Y la casa en que él moraba, en otro atrio dentro del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico. Todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierra según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedras costosas, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran también piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, y madera de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas, y una hilera de vigas de cedro, y así también el atrio interior de la casa de Jehová, y el atrio de la casa. Salomón emplea a Hiram, de Tiro. Y envió el rey Salomón, e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro, e Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este, pues, vino al rey Salomón, e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce, la altura de cada una era de 18 codos, y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce, para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos, y la del otro capitel también de 5 codos. Había trenzas a manera de red, y unos cordones a manera de cadenas, para los capiteles que se habían de poner sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas, y de la misma forma hizo en el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían forma de lirios, y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Mobiliario del templo. Hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 miraban al occidente, 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor, y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta: tenían unos tableros, los cuales estaban entre molduras, y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras, había figuras de leones, de bueyes y de querubines, y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas había repisas de fundición que sobresalían de los festones, para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda,
de la misma hechura del remate, y este de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio. Y la forma de las ruedas era como la de las ruedas de un carro, sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus hinchos, todo era de fundición. Asimismo las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras, y en los tableros, entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. De esta forma hizo 10 basas, fundidas de una misma manera, de una misma medida y de una misma entalladura. Hizo también 10 fuentes de bronce, cada fuente contenía 40 batos, y cada una era de 4 codos, y colocó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Asimismo hizo Hiram fuentes, y tenazas, y cuencos. Así terminó toda la obra que hizo a Salomón para la casa de Jehová, 2 columnas, y los capiteles redondos que estaban en lo alto de las 2 columnas, y 2 redes que cubrían los 2 capiteles redondos que estaban sobre la cabeza de las columnas, 400 granadas para las 2 redes, 2 hileras de granadas en cada red, para cubrir los 2 capiteles redondos que estaban sobre las cabezas de las columnas, las 10 basas, y las 10 fuentes sobre las basas, un mar, con 12 bueyes debajo de él. Mar, y calderos, paletas, cuencos, y todos los utensilios que Hiram hizo al rey Salomón, para la casa de Jehová, de bronce bruñido. Todo lo hizo fundir el rey en la llanura del Jordán, en tierra arcillosa, entre Sucot y Zaretán. Y no inquirió Salomón el peso del bronce de todos los utensilios, por la gran cantidad de ellos. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, un altar de oro, y una mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, 5 candeleros de oro purísimo a la mano derecha, y otros 5 a la izquierda, frente al lugar santísimo, con las flores, las lámparas y tenazas de oro. Asimismo los cántaros, despabiladeras, tazas, cucharillas e incensarios, de oro purísimo, también de oro los quiciales de las puertas de la casa de adentro, del lugar santísimo, y los de las puertas del templo. Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos oído. Lo que Primera de Reyes nos revela hoy es la sabiduría práctica de Dios para gobernar una nación, y la gloria del templo como lugar de su presencia. Pero todo apunta a Cristo, el verdadero templo, y a la iglesia como casa espiritual. La organización del reino muestra que la sabiduría de Salomón no era solo especulativa, sino práctica. Sabía administrar, delegar, proveer. La paz que disfrutó Israel es un tipo de la paz que Cristo da a su iglesia. Debajo de la vid y la higuera, el pueblo descansaba sin temor. Así descansamos nosotros en Cristo, sabiendo que Él es nuestra paz. La construcción del templo es un evento central en la historia de la redención. David quiso construirlo, pero Dios dijo, «Tú has derramado mucha sangre». Salomón, cuyo nombre significa paz, fue el elegido. El templo era hermoso, recubierto de oro puro, lleno de querubines. Pero Salomón mismo reconoció, ¿morará Dios en la tierra? He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. El templo era una sombra, un lugar donde Dios prometía poner su nombre. Jesucristo es el verdadero templo. Él dijo, «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Él es la presencia de Dios en medio de nosotros. Los utensilios del templo tenían un propósito sagrado. Las columnas Jaquín y Boaz, que significan el establecerá y en él hay fuerza, hablaban de la estabilidad y el poder de Dios. El mar de bronce, sostenido por 12 bueyes, era para la purificación de los sacerdotes. Todo apunta a Cristo. Él es nuestra fuerza, nuestra purificación, nuestro sumo sacerdote. El contraste entre la casa de Salomón, 13 años, y la casa de Dios, 7 años, es llamativo. Salomón pasó más tiempo construyendo su propio palacio que el templo.
Esto revela una prioridad humana que, aunque no fue condenada, muestra una inclinación del corazón. Jesucristo, a diferencia de Salomón, no tuvo donde recostar la cabeza, y su prioridad fue hacer la voluntad del Padre. El comentarista Matthew Henry escribió: el templo de Salomón era glorioso, pero era solo un tipo. Cristo es el verdadero templo. En él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y nosotros, como piedras vivas, somos edificados en una casa espiritual para sacerdocio santo. Reflexionemos ahora en lo que esto significa para nosotros. Salomón organizó su reino con sabiduría. ¿Eres buen administrador de lo que Dios te ha dado? ¿Tiempo, recursos, dones? ¿Gobiernas tu casa con sabiduría? El templo era hermoso porque Dios habitaba allí. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Refleja tu vida la belleza de la presencia de Dios? ¿Estás recubierto del oro o de la gracia? Salomón construyó su casa en 13 años, y la de Dios en 7. ¿Cuánto tiempo dedicas a tus propios proyectos frente a la obra de Dios? ¿Son tus prioridades las correctas? Las columnas Jaquín y Boaz nos hablan de establecer y fuerza. ¿Estás firme en la fe, sostenido por la fuerza de Cristo? Agradezco su compañía en este recorrido por la gloria del reinado de Salomón. Primera de Reyes nos muestra que todo el esplendor del templo apuntaba hacia adelante, hacia Cristo, el verdadero templo, en quien somos edificados como piedras vivas para gloria de Dios. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Déjanos tu comentario y haznos saber qué tocó en este día tu corazón en la lectura. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.